están- que están viviendo esta, que están viviendo su asamblea congregacional en este año 2025, año jubilar Peregrinos de Esperanza, y que, como lo hemos ido mencionando en las distintas realidades de nuestra vida consagrada, pues también estamos concluyendo este año jubilar de los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, que el Señor nos ha dado grandes bendiciones desde la publicación de la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco de feliz memoria. Y nosotros, misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, estamos viviendo nuestro 17º capítulo general ordinario aquí en la comunidad de Betania del Sagrado Corazón de Jesús, como decía nuestro padre fundador, que es la sede del Instituto Zaragoza. Sin duda alguna, el ideal era que fuera un encuentro persona, comunidad a comunidad, congregación a congregación, de corazón a corazón, pero pues no se ha podido, pero gracias a los medios de comunicación social, pues estamos juntos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidas, hermanas. Y reunidas con gran alegría y gratitud, pues hoy también nos unimos en este encuentro, misioneros y misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, para elevar juntos esa alegría, esa gratitud a Dios. Nos convoca, hermanas y hermanos, el gozo de compartir el carisma y la espiritualidad que nos han sido confiados. Tesoros que desde nuestros orígenes han iluminado nuestro caminar y fortalecido nuestra misión. Hoy, en esta asamblea, celebramos con júbilo los frutos que el Señor nos ha concedido y a la vez pedimos por el éxito del capítulo general de nuestros hermanos. Ambos acontecimientos son signos claros de la presencia viva del Espíritu que continúa renovando y guiando a nuestros institutos, animándonos a mirar juntos el horizonte con esperanza renovada y un corazón siempre dispuesto. Ambos institutos, nacidos de un mismo anhelo y alimentados por la misma fuente, luchan incansablemente por edificar una historia común y retomar de la mano el sendero que un día trazó con amor y sacrificio nuestra querida Madre Fundadora, la sierva de Dios, Madre María Amada, y que continuó en nuestros hermanos el Reverendo Padre Teodosio Martínez Ramos. En ellos, en nuestros fundadores, encontramos la inspiración para seguir adelante, fieles a los sueños y valores que sembraron en nuestros corazones, comprometidas y comprometidos a responder al llamado, a la entrega y al servicio. Por eso ahora pedimos al corazón de Jesús que este encuentro sea para todos y todas un espacio de comunión fraterna, de diálogo sincero y renovación de nuestra entrega. Que juntos podamos continuar la obra que el corazón de Jesús confió a nuestros fundadores, y todo para mayor gloria de su sagrado corazón y para la excepción de su reinado. Por eso también yo les doy la bienvenida a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Padres, gracias por aceptar el estar con nosotros, que mucho nos hubiera gustado estar en presencia, pero ciertamente las actividades de cada uno por ahora no nos lo permitió. Esperamos que más adelante se dé este encuentro. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas. Bueno.
Bueno, comenzamos, vamos a compartir con ustedes a manera pues, de informe de este trabajo, de hacer la historia común, la historia conjunta de misioneros y misioneras, hacer un libro, una obra en la que nosotras podamos retomar nuestras raíces, conocer nuestros orígenes, encontrar el sentido, redescubrir el sentido de este concepto de nacidos en una misma cuna. ¿Qué sentido tiene o qué sentidos, interpretaciones puede tener? Lo descubriremos cuando leamos esta obra, cuando la tengamos en nuestras manos. Y para poner en el contexto, pues, sobre todo a las nuevas generaciones, pues este trabajo comenzó con la iniciativa, pues, de nosotras como equipo de la causa de canonización de nuestra madre fundadora, con la intención de clarificar, ampliar, conocer más a profundidad esa relación de misioneros y misioneras en los momentos de dificultad que ha habido, que no los teníamos tan claros, el por qué la que llamamos separación, momentos difíciles, que pues nada más los habíamos recibido como, digamos, de manera oral, nos los habían ido transmitiendo las semanas. Entonces queríamos dar razón de los hechos y propusimos este proyecto a nuestras madres del gobierno general, que en ese momento estaba en su primer periodo la madre Virginia, y el padre, de parte de los misioneros, el padre Salvador Villarruel, que pues también aceptaron este trabajo, esta propuesta, y empezamos a trabajar, integrando un equipo por misioneros y misioneras. De parte de misioneros, el padre Ignacio Alcalá y el padre Tadeo Alejandro Ibarra, que es maestro de novicios, actual maestro de novicios. Entonces, y de nuestra parte, la madre María Pedra y una servidora, y en algunos también momentos la hermana Rosario nos ha apoyado, sobre todo con la parte de investigación, y pues como en estos momentos también. Entonces, vamos a compartir entonces así a manera pinceladas o a grandes rasgos cómo hemos trabajado los capítulos de esta obra. ¿Estamos? El objetivo que nos planteamos, el principal, fue hacer una historia común de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, y misioneros del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, basada en fuentes documentales y testimoniales para redescubrir y valorar la riqueza carismática que nos une y compartir el amor misericordioso del corazón de Jesús manifestado en nuestro caminar fraterno. Creo que nadie de ninguna de las dos partes tenemos duda, ¿verdad? Que compartimos un mismo carisma, que nacimos en una misma cuna. Aunque ese carisma lo expresemos en diferentes términos, casi iguales, y también nuestros apostolados pues, por diferentes rumbos. Y pues vamos a compartir esa manifestación del corazón de Jesús, de su amor, no solo entre nuestras nuevas generaciones, sino también con los demás, con nuestros interlocutores. ¿Seguimos? Criterios que tratamos de seguir, que nos propusimos seguir en este trabajo. Visión de fe, tener una visión de fe para descubrir en nuestra historia la presencia salvífica de Dios. O sea, no estamos viendo los hechos de tejas abajo o solamente con criterios humanos. Es lo que hemos tratado de hacer. Una búsqueda responsable de la verdad histórica. Apertura para compartir la información necesaria para lograr el objetivo. Nos comprometimos a poner los papeles sobre la mesa. Lo que descubramos, lo que fuimos descubriendo, con lo que contábamos cada una de las partes. Aquí está esta información, cómo la manejamos, cuánto nos va a ayudar en este capítulo, en el otro, y cómo conjuntamos esta información que tenemos de ambas partes. Seguimos. Y respeto frente a las personas y los acontecimientos que fuimos descubriendo.
Y es lo que también queremos transmitir y deseamos, que haya ese mutuo respeto tanto para congregaciones como para las personas que en la historia aparecen. Objetividad e imparcialidad en la narración de los hechos. Por supuesto que tenemos sentimientos y emociones unos y otros, pero tratamos de no movernos solo bajo eso, sino de ser objetivos, basándonos, como decíamos, en los hechos, no en lo que recibimos de oídas y pues ya como un poco dejado llevar de sentimientos, de la subjetividad. Disposición para el diálogo y el discernimiento, precisamente para eso. Y fundamentar los datos con documentos o testimonios fidedignos. También manejamos testimonios orales o decimos, fulano, sutana da testimonio de eso, de personas que viven. Y la mayoría de las cosas, pues, con documentos históricos de nuestros archivos. ¿Seguimos? Y los desafíos con los que nos encontramos en el camino, principalmente, bueno, entre otros, buscar, clasificar y capturar importantes fuentes históricas. Aunque ya teníamos una gran parte y contamos con archivo, pues fuimos descubriendo, fuimos encontrando, entre ellos, las crónicas originales de misioneras, de nosotras, que en el camino fue que se encontraron, y fue leerlas, ordenarlas, darles ese orden cronológico que no tenían, y capturar, transcribir, leer y pues volver a retomar datos que ahí nos encontramos. Y también de parte de misioneros redescubrieron o sacaron a la luz mucha documentación que nos sirvió para este trabajo, y también sus historias, sus crónicas, que son pues paralelas y muy semejantes a la de nosotros. Incluso en algún momento, tanto la hermana que escribía nuestras crónicas escribía de ellos en algún momento dado, o escribía cosas de ellos y cosas de nosotros, o sea, hermanos. Y la otra, coincidir en tiempos y espacios, coincidir nosotros, equipo, personas, integrantes del equipo, en tiempos y espacios en medio de otros compromisos y limitaciones también personales, como son los compromisos con la congregación, con otras comisiones, y también pues etapas de buena salud y mala salud, y todo cuenta ahí del tiempo. Otro desafío, dar continuidad al trabajo en las diferentes etapas en las que fuimos retomando, que si antes de la pandemia, después de la pandemia, en que íbamos, y que si ya no está el padre Tadeo, ahora se va a integrar el padre José Luis cuando llegó al equipo de gobierno, retomó, se integró ya como equipo de este trabajo, y ya no estuvo o dejaron de estar ya directamente como equipo el padre Tadeo y el padre Ignacio. De alguna manera, pues nos siguieron apoyando, pero a distancia, no de lleno, sobre todo el padre Ignacio, pues. ¿Pasamos? ¿Continuamos? Bueno, aquí la madre Pedro le pasó la palabra, que nos va a hablar del primer capítulo. En este primer capítulo vamos a escuchar o a tratar de resumir lo que fue el contexto histórico de nuestras congregaciones. Es importante porque así nosotros tendremos el momento especial en que Dios da su iniciativa a estas vocaciones, a estos institutos. Es como llamamos en la historia, en la teología, el kairos de Dios. El Dios hizo estos institutos. En este primer capítulo vamos a encontrar unos antecedentes históricos, entre ellos un primer momento en que la Iglesia y el Estado estaban de acuerdo, un segundo momento en que ya hubo unas leyes persecutorias a la Iglesia, y un tercer momento en cuanto a que la nueva Constitución de 1917 tiene varios artículos
abiertamente contrarios a la Iglesia. Nos dice la historia profana de nuestra situación en las primeras etapas después de la conquista, después de ser también la Nueva España dependiente de España, pero que en el momento de independizarse entra también en acción la masonería, tanto la neoyorquina como la escocesa. Entonces ya empiezan las luchas entre lo religioso y lo civil. Tenemos también que antes de la Constitución de 1957, en este momento empiezan ya unas leyes persecutorias, pero el tiempo de don Porfirio Díaz, llamado el Porfiriato, don Porfirio trató de ser condescendiente, es decir, no actuar directamente en contra, y por eso fue una etapa de consolidación o de dispensa a la Iglesia para que pudieran seguir las cosas en paz. Sin embargo, la ley Juárez sí fue abiertamente persecutoria en cuanto a la confiscación de bienes de la Iglesia. La actitud que él tomó también, y después de la ley Juárez viene la Constitución de 1917, en la que ya se expresa abiertamente la contradicción entre el Estado o las leyes y la Iglesia. Viene luego el gobierno, viene la Revolución Mexicana, en que se quita de raíz la reelección de los presidentes, y entonces viene ya el gobierno aquí viene el gobierno del general Álvaro Obregón. Al principio, don Álvaro Obregón quiso ser conciliador, manifestando más o menos una situación aceptable, pero esto lo llevó nada más por cuestión de conservar su poder. Pero él estaba en contra de la Iglesia y fue perseguidor de la Iglesia. Hay algunos datos muy concretos y muy álgidos en la historia del tiempo de él. Entre ellos, el atentado contra la Virgen de Guadalupe, ya que en las historias se nos dice que Álvaro Obregón pidió el apoyo de Estados Unidos para conservar su gobierno. Estados Unidos pidió como condición que se persiguiera, que se quitara de México la religión católica. Por esa razón, pensaron que con destruir la santa imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe se perdía la religión católica. Y ahí está el testimonio, el Santo Cristo del atentado, que nos habla de esa historia. Y que tuvieron que esconder la imagen original para liberarla de esa destrucción. Pasa Álvaro Obregón, porque se acabó su tiempo del 20 al 24, 1920 al 24, y toca su gobierno a don Plutarco Elías Calles. También de la misma idea, de la misma
conciencia anticristiana, los dos naturales de Ciudad Obregón. Al principio pareció que entraba un nuevo gobierno más conciliador, pero no tardó mucho en que don Plutarco Elías Calles hablara de la aplicación radical de las leyes. Entonces viene el conflicto y el pueblo católico se rebela. Y es cuando viene todo ese movimiento terrible de la Revolución Cristera, que ustedes pueden leer exactamente después en la historia, y que es importante leerlo para darnos cuenta por qué Dios nos manda esta ayuda con dos carismas especiales que son los que nos ocupan. Entonces tenemos aquí que la Revolución Cristera se extendió desde 1926 entre los obispos para poder hacer frente, cerraron el culto a los templos, porque ya hubo bastantes profanaciones en los templos, que podemos leerlas en la Revolución Cristera, en los documentos. Y esta Revolución Cristera se extiende desde 1926, en que se funda nuestra congregación, donde Dios suscita ya el carisma del corazón de Jesús y de la reparación. Esta Revolución Cristera se extiende desde 1926 hasta 1942, aunque dice que se habían hecho ya las paces en el 1929, pero siguió la persecución. Así que todo esto lo vamos a ver en la historia. Gracias. Bueno, avanzamos. Capítulo primero lo titulamos Dios suscita, prepara y llama a sus elegidos. En cada capítulo iniciamos con un hecho histórico importantísimo, nacimiento de nuestra madre fundadora. Y 1934, ¿qué pasó? Encuentro de Padre Teodosio y nuestra madre. Entonces, este capítulo vamos a abarcar esta cronología. Y vamos a hablar de la vida familiar de nuestra madre María Amada y, bueno, su nacimiento, vida familiar, búsqueda vocacional, su adolescencia, quién la orientó, cómo es que entró a la Orden del Verbo Encarnado, cuántos años duró ahí, qué sufrió, qué no sufrió, qué le pasó, qué aceptación tuvo, todo en sus 14 años que estuvo en el convento de 1913 a 1930. Y inicio, entonces estando ahí en la Orden del Verbo Encarnado, de qué manera ella intuye o percibe esa voluntad del corazón de Jesús de formar una nueva obra, que no fue voluntad de ella, sino expresa voluntad del corazón de Jesús, una obra que se dedicara a su corazón. Y también el destierro, entonces, ¿qué aceptación tuvo, verdad? La obra allá en Guadalajara, tanta que fue desterrada ella, para que no es bienvenida, se tuvo que venir, pasar por México, no encontrar ni cómo, y un año en Puebla, 1931, regresa a Azcapotzalco con la ayuda de los padres maristas, con una ayuda así casi incondicional, muy abundante, muy amplia, de los padres maristas, para poderse establecer aquí en Azcapotzalco, justo, déjenme ubico porque soy desorientada, justo frente acá, donde está la clínica del seguro. Ahí llegaron a la clínica, me parece 13, del Seguro Social, sí. De ahí llegaron y después de ahí, pues en este contexto histórico que ya la madre dijo, por cuántas casas, cuántos domicilios rentados
escapadas por la barda que tuvieron que pasar nuestras hermanas. Bueno, pero antes de todo eso, de ahí de la casa de Miguel, del Jardín Hidalgo que le llamaban, esa casa donde llegaron, se pasaron a otra casa no tan cercana, que le llamaban la calle o avenida Pino Suárez, que era la principal de este pueblo de Azcapotzalco, hoy avenida Azcapotzalco, que le llamaban una casa en Pino Suárez. Se establecieron ahí, sin dejar todavía el colegio. También en esta parte se narra cómo pues empezaron a buscar otra opción para la educación de los niños, lo que llamamos centros hogar. ¿Qué tanto tuvo digamos, de frutos, de resultados estos centros hogar? ¿Qué resultados tuvieron? Todo eso se narra aquí. Hasta la casa, decíamos, de Pino Suárez, donde el papá y la mamá, los dos, de nuestra madre fundadora, la visitaban. Y en una de esas, pues ahí venía el papá de nuestra madre fundadora, don Catalino, el abuelito que le decimos, a ayudarla, a apoyarlos en preparación de la casa, en mejoras de la casa y todo eso, pero quedamos hasta aquí. Todavía no llegamos al encuentro, va a ser para el otro capítulo, pero toda esta parte de historia se narra en este capítulo, es la primera parte, y la segunda la va a decir el padre José Luis. Muy bien, en la siguiente lámina, y es la vida de nuestro padre fundador, hermanas que conocen los misioneros del Sagrado Corazón a la perfección, en este anhelo de historia conjunta, que ustedes conozcan más a nuestro fundador y nosotros conozcamos más a Mamercita. Saben que él nació en el estado de Chiapas, Pueblo Nuevo Citalá, el 23 de marzo de 1908, de esta familia que ustedes ven en la lámina. Y a los 12 años de edad ingresa al seminario de San Cristóbal con ciertas dudas y tuvo que afrontar vicisitudes más de carácter personal familiar, porque su hermano mayor, Raúl, era seminarista y sus papás pensaban que su hermano era el que iba a ser sacerdote. Y él pues fue madurando, fue respondiéndole al Señor. Hay estos dos nombres que son muy importantes en la vida del padre Teodosio, el señor obispo Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, que fue uno de los que más influyó en su persona. Él, que era del clero de la Arquidiócesis de México, doctor en Derecho Canónico, y que abrió camino, si regresamos la lámina, por favor, ir a la anterior, y abrió camino para la vida del padre Teodosio. Y el monseñor Eduardo Flores, que en un libro que se ha escrito de Chiapas, está entre los personajes ilustres del estado de Chiapas, que pues poco le faltó para llegar al obispado. La siguiente lámina nos narra otra realidad, como decía la madre Petra, en 1925, Garrido Canavales, Grajales, pues llevan al sur la lucha pues, de persecución, la ley Calles, y expropian el seminario de San Cristóbal, el menor, el mayor. Nuestro padre fundador en 1927 sale de San Cristóbal a Guatemala y en el seminario de la diócesis o arquidiócesis de Guatemala, pues allí estudia y se ordena sacerdote a los 22 años de edad, pidiendo, hemos encontrado sus documentos, dispensas por la edad de 15 meses para alcanzar la edad mínima de ordenación. Y pues como seguía esa experiencia que le despojaron a la iglesia de todo y pues perseguían a los sacerdotes, lo meten preso y después lo envía su obispo a la Ciudad de México, pero no solamente lo envió a él, o sea, fueron como unos 7 u 8, 9 sacerdotes
que llegaron de Chiapas a la Ciudad de México, como llegaron muchos sacerdotes de Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas, porque ahí en la Ciudad de México se concentraban porque corrían menos riesgo. Entonces llegaron a Azcapotzalco, ahí había un sacerdote de apellido Urbina, también de Chiapas, y que el señor Elías Palomino lo conocía muy bien Gerardo Anaya, y no llegan ahí como al azar, sino pues por estas relaciones de amistad y pues la solicitud de licencias ministeriales es, han llegado muchos sacerdotes de Chiapas, hay que aprovecharlos aquí y darles licencias ministeriales. Entre ellos está uno que se llama Teodosio Martínez Ramos y empieza y pues ahí inicia esa actividad con la misma fuerza de un hombre de 25 años que emprendía allá en Chiapas, pero ahora en la Ciudad de México, que iba pasando de ser Azcapotzalco un pueblo rural, campesino, a la realidad, pues, de una ciudad, pero en plena post-revolución mexicana. Adelante, siguiente capítulo. Tenemos ya aquí en el capítulo segundo el encuentro. Capítulo tercero, el encuentro. Recordamos la vocación de Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra. El padre Teodosio ha salido de su tierra y está acá. El papá de nuestra madre fundadora, don Catarino Sánchez Fernández, las visitaba de vez en cuando. Ya la madre nos decía que estaban aquí por la avenida Azcapotzalco, que antes se llamó Pino Suárez, en una casa que carecía de muchos servicios porque estaba un poco deshabitada o estaba mal la colonia. Y don Catarino venía a ayudarles a hacer los servicios de plomería y de albañilería que necesitaban. Estando aquí, don Catarino se pone grave de su salud. Y las hermanas, unas corren por el médico, otras corren a la parroquia a buscar un sacerdote, y llega nada menos que el padre Teodosio Martínez. Nuestra madre no lo conocía, pero allí lo conoció. Llega, auxilia a su papá y llega el médico también, pero el médico ve que ya no es tiempo de actuar. Don Catarino fue llamado por Dios. Nuestra madre ya conoció al padre Teodosio. Aquí está la mano de Dios, que así como Abraham le dijo al padre Teodosio, te haré padre de un gran pueblo. Donde el padre Teodosio no sabe nada de esto. Nuestra madre sí. Y empieza para ella una situación un poco difícil. Ha sentido, ha escuchado, ha entendido de parte de Dios que quiere la fundación de varones, de misioneros varones. Ya nuestra madre ha iniciado con nosotras misioneras, pero tiene que revelarle al padre Teodosio, porque ella ha entendido que el corazón de Jesús le dijo, el escogido para esta obra es el padre Teodosio. Ella de momento se siente insegura. ¿Será cierto? ¿Es cosa que yo me imagino? ¿O es de Dios? ¿Cómo lo va a recibir él si es un sacerdote y ella tiene gran respeto a los sacerdotes?
consulta a su director espiritual y por primero le dice, ¿de dónde coge los varones para esta obra? Pero el llamado en su conciencia se hace irresistible y tiene que decirle al padre Teodosio. Y le dice, porque el corazón de Jesús le dice claramente, el escogido es el padre Teodosio. Él deberá dejar la parroquia y hacerse cargo. A él ha escogido mi corazón. Así que le revela al padre Teodosio. Pero ahora empieza el problema para el padre Teodosio. ¿Qué hacer? Me lo está diciendo ella, no el corazón de Jesús. Con ella me manda el mensaje. ¿Será cierto? Yo no tengo carácter para los niños. No me gusta la escuela, no me gusta dar clases. No me gusta, no tengo paciencia. Y va y consulta también a su señor obispo, que ya ustedes escucharon, don Gerardo Díaz de Bonilla. Y entonces le dice, yo no entiendo. Y el señor obispo le dice, mira, Abraham no entendió, pero creyó. Después de mucha reflexión, después de intentos, después de mucha lucha de interior, el padre acepta la voluntad de Dios. Y aunque no de inmediato, pero posteriormente, sí, ya se hace cargo de los niños. Mientras tanto, nuestra madre fundadora ha reunido ya 12 niños desde los internos que le llegaron y que tenían el colegio, y empieza la obra dándoles clase a esos niños. Entre ellos, bueno, unos venían todavía alumnos de primaria y las hermanas le ayudaron también en esto. Cuando el padre ya se decidió, toma ya bajo su gobierno, bajo su autoridad, a esos 12 niños y con la autorización del señor obispo, el día 3 de junio de 1938, bendice el mismo señor obispo una pequeña casita que habían conseguido el padre Teodosio de acuerdo con nuestra madre fundadora, precisamente en la calle Morelos, que pasa por el costado de la parroquia o el catedral. La calle Morelos, en el número 16, está esta pequeña casita que, cruzando en escuadra, se pegaba a la casa donde estaban las hermanas. Ahí abrieron una puerta de comunicación para poder seguir atendiendo a los niños. Por esa razón, el día 3 de junio de 1938 se considera como el momento designado por el corazón de Jesús para la fundación de los misioneros. Fue la primera casa de la Escuela Apostólica MSC. El momento del día del padre Teodosio. Y mientras tanto, las misioneras, ¿qué? Pues seguían así, también creciendo. Avanzamos. Buscando la aprobación como vía unión. Nuestra madre fundadora, para todo, estaba en comunicación con la curia, con las autoridades eclesiásticas, permiso de tener el Santísimo, permiso de exposición, confesor ordinario, confesor extraordinario, todo como si fuera ya una congregación con todas las de la ley, pero en realidad no tenía ninguna aprobación. Y la persecución, pues ya, aunque la madre Petra ya mencionó que ya es otro domicilio, pues toda la década de los 30 fue estarse librando de esa persecución. Empezar el apostolado educativo, después cambiarlo a los centros hogares que ya mencionamos, que duraron varios años,
y la cercanía, mientras tanto, la cercanía fraterna con el padre Teodosio, pues iba creciendo. Pues estaba, miren, la parroquia, hoy Catedral de Azcapotzalco, lo más era cruzarse la calle, y ahí estaban las hermanas en la calle que seguía ya Belisario Domínguez. Entonces, pues las frecuentaban mucho, las iba a confesar, la Santa Misa, pláticas, les iba a poner el Santísimo, hora santa. Bueno, había una comunicación, pues una amistad, fraternidad muy, muy cercana con el padre Teodosio. Continuamos. Pero la incertidumbre, pues, para nuestra congregación era grande, para nuestra madre fundadora, porque, bueno, a ver, antes, aunque ya íbamos a empezar, y me voy a regresar un poquito, estando en Pino Suárez, en calle Avenida Azcapotzalco, ya habían hecho profesión 28 hermanas el 28 de junio de 1935, pero de manera privada, nada más ante nuestra madre fundadora y un sacerdote que eventualmente estaba ahí, el padre Fuentes, creo que de la Ciudad Obregón, de por allá del norte. Pero realmente fue una profesión privada, pero para ellos de muchísimo valor. Y después, entonces el padre Teodosio empieza a ayudar a apoyar a nuestra madre fundadora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, antes, está bien ahí. El señor obispo de Durango, José María González y Valencia, desde que estaban en Guadalajara les había prometido, como dicen, patrocinarlas, o sea, ser su padre espiritual, su guía y todo, y pues de repente sí, de repente no, y ya ni caso les hacía hasta nuestra madre fundadora. Tal vez las madres del Verbo han influido en eso, porque va tanto a visitarlas, y a ellas sí les celebra procesión y primeras comuniones y todo lo que le piden. Y acá, dice, acá que no hay comodidad, o sea, las fue dejando, no les decía que no, les decía, sí, ya están aprobadas, pero nunca les enseñó un documento ni nada. Entonces, pues ante esa dificultad, reunió a la comunidad y les dijo, a ver, quiero saber si están de acuerdo, que dejemos y nos despertamos del señor de Durango y acudamos al señor Anaya, al obispo del padre Teodosio, pues que nos eche la manita para que el obispo el señor Gerardo Anaya nos apoye, nos auxilie, sea el protector de la obra. Y entonces, sí, hasta dicen a qué horas y de qué modo y todo, pues describen cosas muy bonitas en las crónicas. Estuvieron de acuerdo en todo con ella, y ya le dijeron al padre Teodosio pues que le haga a su obispo, y pronto, en ese mes, al siguiente mes, ya estaba él empezando a elaborar las constituciones, sobre todo esa parte canónica, que la parte además de vida religiosa y todo, que ya traía nuestra madre fundadora, pues ella la elaboró. Pero en la parte canónica, el señor Anaya ayudó muchísimo por mediación del padre Teodosio. Y seguimos. Y pues a partir de ahí, o desde antes, pues que ya había mucha cercanía, empezaron espontáneamente a decirle nuestro padre, pero ya un buen día que pues como que nuestra madre ya vio una luz porque le recibieron los documentos en la curia, el mismo padre la acompañaba, el padre Teodosio ya la curia, hablar la cara por la congregación, y pues se tornó el agradecimiento y dijo, pues ni los maristas, ni los jesuitas, ni el señor de Durango han hecho tanto por nosotros, y hizo incluso una ceremonia que no se las vamos a platicar ahorita, por supuesto, en la que llamó al padre, así nuestro padre, con todas las de la ley, con toda una ceremonia, pues, y pues ya a partir de ahí, con mayor razón y ya de manera como formal, le decía, nuestro padre, en 1937, pues pusimos este dato como curioso, porque hasta mucha gente de allá de la colonia que lo conoce, le dice nuestro padre Teodosio. ¿Y dónde nació? Pues con nosotras nació esa expresión. Y se celebró el primer capítulo en general de la incipiente obra de la congregación, ya con presencia del padre Teodosio. En esta ceremonia pues hicieron sus votos las hermanas y todo renovaron, pues tampoco tenía todavía un carácter canónico, pero ahí la presencia del padre Teodosio contó mucho. Ante él le dieron la fórmula, entonces se ocupaba un lugar muy importante en la congregación. Pasamos, por favor, a la siguiente, que sigue, el padre. Bueno, es así. Entonces,
Pero digo, no fue tan rápido, incluso con esa ayuda del señor obispo. Pues, ¿por qué? Porque las constituciones, aunque las entregaban, requerían de otra constitución, perdón, modificación de los artículos, o se tardaban. Además, contó mucho que murió el señor obispo de ese momento, me parece Benítez, ¿sí? El señor obispo que estaba en ese momento murió y siguió el señor Luis María Martínez. Entonces, también esos cambios atrasaron, digamos, los procesos. Y ya con el señor, monseñor Luis María Martínez, se dio la aprobación como Pía Unión, estando en el emisario Domínguez número 35. Pasamos a la siguiente y más ligeritos, por favor. Creo que nos vamos a ir más ligeritos porque pues desde el principio tuvimos atrás. Padre, Bien, el siguiente capítulo va de 1941 a 1951. Capítulo cuarto lleva por título Caminar Fraterno, que abarca de la aprobación como Pía Unión de las Madres Misioneras hasta la aprobación diocesana de ambos institutos. Entonces vemos ahí que es cuando se pasan a la, por favor, siguiente lámina, a la colonia cosmopolita, que va a ser la madre, la casa madre de las misioneras, que va a ser la casa madre propia de los misioneros, con todas las problemáticas que hubo para poder asentarse en esa casa. Hasta casi ya en la década de los 70s, 80s, todavía se hablaba de expropiación. Además de establecer las casas, pues o para lograrlas es importante el acontecimiento de la educación. Desde el primer momento, esos casas hogar de Azcapotzalco, ahí fue al Colegio María Regina, la integración a ambas comunidades de la ayuda de don Catarino y pues también empezar a atender a la colonia espiritualmente, la capilla de la Sagrada Familia, que posteriormente sería parroquia. Ambas congregaciones iban trabajando, iban estudiando qué era lo mejor. Y el siguiente lámina, los misioneros empiezan a estudiar, además de latín, la filosofía y pues van a la casa de los maristas, que hoy es el noviciado de las madres misioneras, y está ahí el apoyo condicional del padre Teodosio de Mamercita. Todos sabemos que una obra de estas es grande, fuerte el sacrificio, el esfuerzo. El padre Teodosio pedía el apoyo al señor obispo de un sacerdote y le prometió uno, nada más que no se concretizó, que venía de Roma para que le ayudara a la formación. Y entonces el padre y la madre pues tenían que hacerla de todos los oficios y de todos los servicios. Siguiente lámina. Y es interesante como vemos ahí, cuando terminan filosofía, nuestro padre fundador quería ponerlos en el noviciado, pero le piden que a los mayores los envíe a estudiar teología, busca opciones, Veracruz, San Luis Potosí, pero al final en el seminario interdiocesano que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se había hecho con motivo de la persecución en Montezuma, Nuevo México, y allá llegan en 1945, siguiente lámina, y cuando se ordenan los primeros sacerdotes, que el padre fundador ya podía ausentarse un poco con más confianza. Cuando digo con más confianza, ¿por qué? Porque cuando el padre Teodosio tenía que llevar a Montezuma a los seminaristas, tenían que buscar sacerdotes suplentes para celebrar la misa con las madres y con los seminaristas de latín, para confesar, para ir al mercado, para ir a todo. Entonces, cuando se ordenan los primeros sacerdotes, siguiente lámina, 1949, pues nuestro padre fundador a la par empieza esas experiencias de misión y también pide la aprobación de la congregación. Para ello, su obispo, que ya estaba en San Luis Potosí, y por eso
las hermanas que lo habían conocido en Chiapas, pues después abren misiones allá en San Luis, porque el obispo don Gerardo Anaya ya estaba, escribe la parte canónica y pues hemos encontrado hermosos textos que le dice el obispo al padre Teodosio, siguiente lámina, dice, mira, te mando un cuerpo muerto, tú sóplale al espíritu. Y entonces, el 12 de septiembre de 1951 es la aprobación diocesana de la congregación. ¿Cómo fue la aprobación de las misioneras? Escuchemos. Como había dicho antes, la madre. No se escucha. La madre Kelly nos había dicho antes, ¿verdad? Fue la aprobación como pía unión. Entonces, nuestra madre, por la situación en que estaba formándose la congregación, llamó a la congregación Compañía de Cristo Rey. La congregación, el grupo de hermanas siguió creciendo. En este momento teníamos ya 136 religiosas distribuidas en 14 comunidades. Así que ya era un grupo bastante fuertecito. Y contaban también con la recomendación de los obispos en donde estaban situadas estas comunidades. Tuvieron que hacer pues las gestiones necesarias para ser ya aprobadas como una congregación de derecho diocesano, o sea, por el obispo. Tuvieron que buscar pues esas recomendaciones de los obispos y con la ayuda del reverendo padre Ángel María Oñate, misionero del Espíritu Santo, quien en ese momento era el vicario de religiosas en la Arquidiócesis de México. Él visitó a nuestra madre y le prometió ayudarla para que se consiguiera esa aprobación. Esa aprobación tuvo lugar el 25 de junio de 1947 y se celebró hasta el 13 de agosto, en que el padre vino a hablar pues con nuestra madre para darle la noticia. Nosotros tenemos pues una alegría muy grande porque ya somos de derecho diocesano, ya aprobadas por el señor arzobispo, el excelentísimo señor arzobispo de México, don Luis María Martínez. Ya el documento lo autorizaba para hacer la elección de la congregación. Y aquí vemos también que nuestra madre nos recomendaba mucho precisamente la vivencia exacta de nuestras constituciones. Y también, como ya el señor obispo de Chiapas le había dado a entender que tenía deseos de que la congregación ayudara en Chiapas, entre los indígenas, es el primer momento en que nuestra madre se decide a visitar Tuxtla Gutiérrez y conocer un poquito la situación de Chiapas. Bien, el siguiente apartado, dentro de eso lo hemos mencionado, es admirable cómo si en 1950 principios el padre Teodosio recibe del obispo las constituciones, el 12 de septiembre de 1951, en el lapso de un año y meses, recibe la aprobación de Roma. Gracias al buen hacer pues del padre Teodosio, tanto aquí en México, en relación con sus obispos, son admirables
las cartas comendaticias que dan los obispos, Lucio Concepción Torreblanca de San Cristóbal y don Gerardo Anaya. De verdad, las cualidades del padre Teodosio como fundador que destacan los obispos son admirables. Y pues eso logró que rápido él fue a Roma en el año santo 1950, como lo vemos en esa foto con el padre Isaac, que era estudiante de la Universidad Gregoriana de Roma, también lo había mandado el padre Teodosio, pues se logra la aprobación de nuestra congregación. Entonces vamos hasta 1951, ambas congregaciones aprobadas de derecho diocesano. Y todos los textos que están ahí, pues están plasmados en el libro, que hacen interesante su lectura de esta historia conjunta. Y bueno, seguimos con la misa de acción de gracias por la aprobación. Ya en 1952, que vemos el inicio de este capítulo, aprobación diocesana, pero la misa de acción de gracias de ellos, de misioneros, y que estuvimos también misioneras, en enero del 52. Y de ahí abarcamos hasta el 67, acontecimiento relevante que fue la muerte o Pascua Eterna de Mamercita. Avanzamos y en este capítulo vemos la acción misionera de las dos partes, de las dos congregaciones, de nuestros fundadores, que empezaron a extenderse, a llegar muchas vocaciones, pasamos y continuamos misioneras. Padre Teodosio pues traduce, empieza la traducción del catecismo sectal, aumenta las vocaciones para ambas partes. Las misioneras llegan a Cuba y salen también a Estados Unidos, misioneros especial, abren su misión, la primera misión en Telejapa, en Chiapas, y misioneras también empiezan. Nuestra madre fundadora pues ya conoció antes a los indígenas y conoce también a los indígenas de Hidalgo, y paralelamente empiezan esos dos campos de misión entre indígenas, de Chiapas e Hidalgo. Continuamos y adelante. En la congregación, en este año 1952, empiezan a darse ciertas razones o ciertas situaciones un poco diferentes. Hay dificultades. Las hermanas en la crónica narran y dicen que no se explican qué está pasando entre el padre Teodosio y nuestra madre, porque ven que ya no se hablan con la misma confianza. Hay algo como que no está bien, como que no hay distintos puntos de vista, pero no sé, así en claro no se ve nada. Sin embargo, siguen trabajando. Los padres misioneros en 1954 abren una misión para indígenas en Tenejapa, Chiapas. Esta misión para indígenas es aprobada por el señor obispo, y por esa misma razón recurren a nuestra madre para que envíe una comunidad, y van 4 hermanas también a trabajar allí en Tenejapa. Sin embargo, la situación es un poco difícil. Se establece un internado para indígenas, una escuela, empiezan a trabajar muy bien. El padre José Herrera, que es el encargado de las misiones en este centro, viene y visita la casa con uno de sus indígenas. Las hermanas en la casa madre se emocionan pues por la misión, pero se han presentado también en la misión unas ciertas dificultades, y por esta razón la misión solo continúa un año con la comunidad de las hermanas. Nuestra madre se ve forzada por las situaciones y recoge a las hermanas. Esta situación, claro, te preocupa mucho al padre Teodosio, y el padre Teodosio dice, recurre a buscar religiosas que no encuentra. Entonces se reúne unas catequistas que él está dirigiendo aquí en la Ciudad de México, las invita a la misión, y ante la Santísima Virgen en la Basílica
le hacen una promesa de ayudar en las misiones. Este grupo de señoritas hace su unión entre ellas con el título de AMA, que quiere decir auxiliares de las misiones y de las almas. Y desde entonces, desde 1955, están allá trabajando en esta misión de Chiapas. Bueno, hasta aquí vemos esta situación de las hermanas. Tenemos luego también, bueno, que el crecimiento en las misiones de Chiapas sigue. ¿Y porque al ir nuestra madre a la aprobación de Susana de los Padres Misioneros, visita precisamente los poblados de los indígenas de Navenchak y otra colonia, Sinacantán, los anima, y esto también anima mucho a las hermanas para seguir trabajando en las misiones. Entonces, en la congregación se da otra situación muy difícil, que puede ser que esté animada por el temperamento enérgico de ambos fundadores, por algunos puntos de vista que no se acaban de aclarar y por la situación también que se está viviendo a nivel social y político en nuestro. Esto llevó a una ruptura, al parecer total, que el tiempo manifestó que no fue total. Ahora, las cosas se pusieron tan difíciles que tuvieron que recurrir a las autoridades eclesiásticas con el señor obispo, tanto así que el señor tuvo que entregar un documento donde diga que sean separadas las dos congregaciones para sus actividades diarias, pero dicen, conservando la unidad que requiere el carisma y la caridad cristiana. Así que no hay tal ruptura total, están unidos por el carisma y el amor de Cristo. Bien, después de ese año 1955, siguiente lámina, pues la vida consagrada. Fue la formación de misioneros, en que decir de los misioneros entre el padre y nuestra madre, una de las cosas pues era eso. No porque tuvieran alguna u otra postura, sino en lo difícil para entrar en acuerdos y en llevar adelante esa obra. Bueno, ahí los dos obispos que vemos, es también otro cambio, que muere el señor Luis María Martínez y luego entra el señor Darío Miranda. Justo cuando estaba el conflicto en nuestro álgido, el conflicto pues interno de congregaciones, fue también ese cambio. Avanzamos. Bien, entonces les decía que en esa realidad de ruptura se da una proyección de crecimiento. Hermanas misioneras, las más jóvenes que están, pues mucho del trabajo que se hace ahora o en ese estilo de la diócesis de San Cristóbal se originó ahí en la misión Tenejapa y con el impulso, la proyección del padre Teodosio y el padre José Herrera, el primer superior. En los años 56, 57 se consolida la misión, se construye la casa de Atizapán y otras comunidades acá en la Pastoral Obrera en la Ciudad de México, los misioneros. La anterior lámina, por favor. Y enseguida empieza el padre Isaac Robles como superior general, 1958, y las madres misioneras que conocen a otros sacerdotes, los clérigos de San Viator y los maristas, se extienden en diversas partes de los Estados Unidos. El padre Isaac pues va avanzando más cercano, él pues trata a Mamercita como su madre de sangre y su madre en espíritu, porque él quedó
huérfano, muy pequeño, y se lo trajo el padre Teodosio a vivir con él, y eran los primeros internos. Y el padre Teodosio, después de ser superior y párroco en la Sagrada Familia, es enviado a Tizapán y desde acá trabaja este rubro muy importante de la educación. Y también ya en 1963, las hermanas misioneras, en ese diálogo del padre Isaac y Mamercita, pues reinician el apoyo, como lo hacían en muchos otros seminarios, a la casa de formación en la apostólica de los misioneros y de filosofía y teología en 1963-1964. Allí parece una ruptura, pero los proyectos de Dios se van escribiendo derecho en renglones torcidos. Siguiente lámina y siguiente acontecimiento. Bueno, La vida continúa. Viene para las misioneras del Sagrado Corazón la aprobación pontificia. El capítulo, viene el segundo capítulo general para nuestra congregación, aunque nuestra madre ya se siente un tanto cansada, pero la vuelven a elegir como superiora general por votación general. Tienen que pedir a Roma una autorización porque ya es la tercera vez. Entonces, el capítulo general, ella le da gracias a Dios porque es su voluntad, aunque ella se siente ya muy cansada, pero lo acepta. En este momento también ella tiene la gran alegría de que el padre Ángel María Oñate, un misionero del Espíritu Santo, que está como encargado de las religiosas, y en ese momento está en Roma, le anuncia que ya ha sido firmado en Roma el decreto de alabanza. El decreto de alabanza significa que Roma, o sea, el Santo Padre, autoriza la congregación ya como congregación de derecho pontificio directamente a Roma. Es el Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, el que firma este documento, y este documento viene firmado precisamente el 29 de julio de 1964, y el padre Isaac Robles, que en este momento ya es el superior general, pide a nuestra madre los datos para hacer un reportaje sobre esta gran gracia que Dios nos ha concedido. La congregación celebra esta fiesta hasta esperando que las hermanas estén todas ya dispuestas a poder venir. Se celebra la acción de gracias en la Basílica de Guadalupe el 31 de diciembre de este año 1964. Aquí, pues, tenemos esto. Nuestra madre ya se ve muy cercana a que Dios la llame por su estado de salud. Estamos en el 1964, así que su salud se agrava. Y con pero dentro de esa gravedad o de esa situación difícil, ella decide cumplir con su deber de superiora general y va a hacer una visita canónica a las comunidades de Chiapas. Sale el 1 de febrero de aquí de la Casa Madre, acompañada de dos hermanas, de la madre Pili, que es quien la ayuda siempre, y de la madre Margarita Carvajal, que era su secretaria. Entonces,
va nuestro tío don Catalino Sánchez y un sobrino, el señor, bueno, ahora el señor Rafael, el señor Fernando Sánchez también. Entonces, Fernando Sánchez lleva el automóvil, se van en carro, llegan a Arriaga, a la ciudad de Arriaga. Van a llevar a nuestra madre en la tardecita porque al día siguiente la van a llevar para que un poquito se refresque del mucho calor de Arriaga en el mar, pero al llegar al mar se siente mal de salud, se la traen, la regresan a la casa y se pone muy mala de salud. Entonces, no hay médicos, no está el párroco, va un médico que la ayuda, pero le da un derrame cerebral y ahí es que día 4 de febrero, estando un sacerdote allí de paso de visita, es el que la va a auxiliar, la auxilia, ella sigue muy mala, no logran estabilizarla y el sacerdote le va a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo por su petición de ella. Y cuando habla de que Cristo en la cruz, dando un grito, expiró, la madre inclina la cabeza porque Dios la llamó. El día 7 de febrero, bueno, es que la trasladan después de muerta, la trasladan aquí al Distrito Federal, hacen sus misas de exequias en la aquí en la parroquia de la Sagrada Familia, y el día 7 de febrero es llevada pues ya a descansar en el panteón, en el Panteón Jardín. Y bueno, claro que después de esto, pues hay las cartas de pésame de todos los amigos sacerdotes que la conocieron, de los jesuitas, de los maristas, de los clérigos de San Beato, de muchos sacerdotes que la conocieron. Pasamos al siguiente capítulo, que es el 6, capítulo 6. Bueno, como vemos, estamos en etapa post-conciliar. Ya, aunque el Papa vivió, pues no se había puesto todavía todo por obra. Nuestra madre conoció o supo de esos cambios y estuvo abierta y nos exhortó a las hermanas y todo, pero realmente se puso en obra hasta después de su muerte, ya con su primera sucesora. Le pasamos, siguiente. Y viene esta llamada de ayornamiento, de renovación de nuestra vida consagrada, de constituciones y todo, para todas las congregaciones, puesta en práctica de Perfecta Caritatis y de Ecclesia Santa, que es también la explicación de lo mismo. Y en esto, el contexto eclesial, pues se da la etapa de duelos que no vamos a detallar aquí, pero fue muy larga y muy fuerte, muy dura para toda la congregación y también para los misioneros que la vivieron. Y además, a los poquitos días se va muriendo un padre de ellos, muy joven, el padre que se llama Ignacio Coronado Caratachea, y aparte un amigo muy cercano a nuestra madre fundadora, un obispo, Soledad Torres, fue martirizado en Ciudad Obregón. Entonces fue una etapa muy difícil en cuanto al dolor. Y ahí este capítulo pues te narra cómo se dio este proceso de duelo y de vivencia. Y nuestra primera sucesora, la Madre Nieves, que está ahí abajito de la grandota. En la que está ahí abajo la Madre Pues Nieves. tuvo que poner en práctica esta renovación. Convocó acá, pues ya cuando le tocó a ella, empezó a ver cómo vamos a poner en práctica esto tan difícil que nos pide la iglesia. Pidió ayuda a los padres misioneros que estuvieron ahí presentes, padre Herrera, padre Teodosio también, padre, acuérdenme otro, bueno, varios, dando conferencias, prácticas, enseñando a las hermanas a hacer mesas redondas y todo, pero
De parte de Roma también mandaron un asesor, al padre José de la Mora. O sea, oficialmente fue nombrado y sí, ahí hizo cabeza y todo, pero en la práctica pues recibimos mucho de los hermanos misioneros, que pues con formación y experiencia y todo, asesoraron nuestra congregación. Y pues fue una etapa también en ese sentido de mucha cercanía de nuestras congregaciones. Pasamos, continuamos. Bueno, eso ya dijimos. Entonces, la Madre Nieves me emprende en 3 etapas, duró como creo que 2 años ese capítulo, especial, no cuenta aquí entre los ordinarios. 3 etapas diferentes de estudios en comunidades y luego reunirse y todo eso, duró como 2 años ese capítulo, para terminar las constituciones que se quedaron a experiencia, no aprobadas definitivamente, sino a experiencia. Y le tocó pues a la Madre Margarita decir, vamos a vivir esto que ya trabajamos, a ponerlas en práctica, y después viene la Madre Josefa, que otra vez revisar las constituciones que se habían puesto en experiencia para hacer las otras constituciones rojitas, las del 87. Entonces aquí vienen las sucesoras, capítulos y capítulos de renovación, tanto de misioneras como de misioneros, pero ya nos dirá el padre. Pues todo esto se narra detalladamente ahí en estos capítulos. ¿Pasamos? Bien, en el capítulo 6, como dice la Madre Felicitas, las efemérides son 1967, muerte de Mamercita, a 1978, muerte del padre Teodosio. Y ahí el superior es el padre Isaac. El tercer capítulo general es reelecto para las misioneras. Y hay algo curioso que yo lo pongo como anécdota en esta historia conjunta. Hemos visto que las madres misioneras se extienden a Chiapas porque pues ahí es el camino que abrió el padre Teodosio. Ahí conocieron a don Gerardo Anaya porque es de allá de Chiapas, lo mandan a San Luis, allá llegan las misioneras. Como decir, si no hubiera llegado el padre Teodosio, no llegan. Y también, pues Mamercita es de acá de Jalisco y pues el seminario pues se va extendiendo para allá. Ellas ya fundaron, tiene 75 años el colegio de Ayotlán y por ahí se va extendiendo la congregación también en búsqueda de vocaciones y pues el padre Isaac abre estas casas apostólicas. Nuestro padre fundador en 1967 funda la Liga de Amigos de Jesús Sacramentado y la siguiente lámina hay algo muy interesante que les invitamos a los misioneros y misioneras a leer en su momento, la anterior, por favor, ¿qué es custodio fiel del carisma? Y entonces el padre Teodosio, aunque no es el superior general, a cada uno de los superiores, después del concilio, pues hay una etapa muy fuerte de crisis y muchos sacerdotes dejaron la congregación, muchas hermanas dejaron su congregación y entonces el padre Teodosio, este título es muy importante, custodio fiel. Y eso, hermanas, si ustedes lo leen con calma, conocerán mucho más la figura del padre Teodosio. Y antes de morir está ese mismo título de Mamercita, que si nosotros, misioneros, leemos esa parte, conoceremos más la doctrina y la figura del Mamercita. Y en 1978, siguiente lámina, después de un proceso muy fuerte de enfermedad, el 25 de agosto de 1978, en Azcapotzalco, murió el padre Teodosio, víctima de cáncer en el estómago. Y entonces, este es el camino. Ya todos estos datos los sabemos, pero lo novedoso es todos los documentos que lo respaldan, ¿verdad? Y que nos hacen darnos cuenta que estamos más cercas uno de otro. Hasta aquí, hasta este 1978, ya no tenemos físicamente ni a Mamercita ni al padre Teodosio. ¿Quiénes son los continuadores? Siguiente lámina, por favor. Capítulo 7 va del año 1978
hasta el año 2025. Bajo el patrocinio del Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, estos santos fundadores, la sierva de Dios hoy, María Amada, el padre Teodosio Martínez, pues eligen sus sucesores, como ya habíamos dicho, siguiente lámina, y en el capítulo 7 vamos a ver estos rasgos de cada una de las superioras y de cada uno de los superiores, los rasgos más importantes de su persona, por así decirlo, en un esquema que es parte que se siguió metodológicamente en nuestra congregación, que decimos cuál era su persona, sus datos biográficos, su ideal, como su perfil, que le lleva a que toda la congregación de hermanas y hermanos lo elija como superior, los hechos relevantes que hizo durante esos 6 o 4 años, porque las madres un tiempo tuvieron de 4 años, los periodos de gobierno, nosotros también, ahora ambos coincidimos en de 6. Y también otro importante, ¿qué hizo la madre? ¿Qué hizo el padre en su momento para tener estas relaciones fraternas de una misma cuna? Entonces, la siguiente lámina nos expresa, después de nuestro padre fundador, que fue fundador y superior hasta 1958, ya veíamos siguiente lámina, lo sucede el padre Isaac Robles Martínez hasta 1968, que muere a la edad de 41 años. Él logró consolidar la congregación en su derecho propio, constituciones, y también muchos sacerdotes fueron ordenados y por eso se consolidó la misión en Chiapas, Tenejapa, Huistán, Ochuc, y luego aquí en la Ciudad de México, la Sagrada Familia, Coltongo, Santa Bárbara, Santa Lucía, y luego las casas de formación en Tepatitlán y Ario de Rosales y Tarimoro. El padre Felipe en 1968-74, que le tocó de modo especial los capítulos de la renovación. Nuestra congregación duró de 1972 a 1983 en capítulo especial para renovar sus constituciones. 2 folletos, como dijo la madre, ad experimentum, y el padre Felipe le tocó. De 1974, siguiente lámina, a 1981, nuestro superior fue el padre Juan Olarra Morales, que le tocó esta parte de consolidación carismática muy importante. Él gozaba y tenía una gran amistad con nuestro padre fundador. También le tocó promover e impulsar la primera misión MSC en el Perú, en el extranjero, y pues fue parte integrante de la Junta Directiva Nacional de la CIR, y se le consultó previamente para trabajar el documento de Puebla y el Instrumentum Laboris. Por su enfermedad, a los 3 años de su segundo periodo, renunció y tiene unos escritos muy hermosos y un manual de oraciones que es preámbulo a todos estos folletos que hemos conocido de devocionario a la espiritualidad del corazón de Jesús. Del año 81 al 85, el padre Fausto Vázquez Pérez, que le tocó promover la renovación de las constituciones siguiendo el nuevo Código de Derecho Canónico, y también establecer nuevamente pues etapas de formación que medio se habían diluido por la crisis vocacional de los años 70, el postulantado, el noviciado, y pues establecer las casas de formación también acá en la Ciudad de México, en el ICE, con los padres jesuitas. De 1985 hasta 1992, el superior general fue el padre Felipe Sánchez Muñoz, que le tocó la aprobación de las constituciones renovadas en 1992, que promovió la
renovación de la misión allá en el Perú, no solamente en Lonja Grande, sino en la ciudad de Lima, en Lagunas y el Seminario Mayor, las etapas de formación. Y le tocaron los 50 años de la fundación de la congregación en 1988. El padre, su sucesor, porque el padre Felipe Sánchez, el 24 de septiembre de 92, murió en un accidente automovilístico siendo superior general. Lo sucedió el padre José Guadalupe Barragán Gaitán, del 92 como vicario general hasta el 93, que fue electo superior hasta el año 97. Padre José Guadalupe Barragán fue un promotor incansable de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, con muchos institutos de vida consagrada, también de Fundación de México y otras actividades. Al padre José Guadalupe Barragán, siguiente lámina, le sucedió el padre Ignacio Alcalá Alcalá, superior general del 97 al año 2005, que en su servicio, además de crecimiento de la misión en los Estados Unidos de Norteamérica, otras comunidades, también fue la proyección y actualización del derecho propio de la congregación, el directorio, la ratio institutionis, el ceremonial MSC y el inicio de la historia congregacional. En el año 2005 al 2009, nuestro superior fue el padre Enrique Sánchez Torres. Del año 2005-2009, como lo decía, él le tocó pues esta parte muy fundamental que nos ha ayudado mucho, junto con su vicario, de el centenario del nacimiento de nuestro padre fundador, que mucho nos ayudó a consolidar nuestra herencia carismática y también pues la concatenación poco más formal de las distintas etapas de formación. Se me pasó con el padre Ignacio Alcalá Alcalá y es un dato importante que está en Historia Conjunta. Se promovió y se alcanzó la aprobación pontificia de nuestra congregación el 19 de septiembre del 2002. Y de ahí, pues tenemos las nuevas constituciones, ya como un instituto de derecho pontificio, las madres en el 67, nosotros en el 2002, y el padre Enrique también promovió la conclusión del directorio también de derecho propio. En el año 2009 nuevamente es elegido el padre Ignacio Alcalá Alcalá hasta el año 2013. Y en este tiempo, pues se abrió en la Historia Conjunta, por motivación e invitación de ustedes, la misión allá en España, y también se celebraron los 75 años de la fundación de nuestra congregación, un año jubilar, y se concluyeron otros elementos del derecho propio. Del año 2013 al 2019, el padre Salvador Villarruel Maldonado fue el superior general. Él es sobrino, no sé en qué grado, de Mamercita, también de allá de Guadalajara, de Jalisco, y entonces él le tocó esta parte de la ratio institutionis renovada que se presentó a toda la congregación en el año 2016 y demás escritos y proyecciones de nuestra congregación. En el año 2019 hasta 2025, un servidor que me tocó enterrar a los muertos en la pandemia. Entonces, con esa alegría y con ese gozo, todos los superiores, cedo la palabra así rápidamente para dar un espacio a preguntas, a que nos presenten. Yo les dije a modo de broma, y por eso es muy interesante estos escritos, en una charla que daba a las profesas MSC, les decía, después de Mamercita, díganme todos los nombres de las que han sido sus superioras, y algunas reprobaron. Y entonces, por eso,
nosotros las queremos conocer para que no nos reprueben. Madre Felicitas, adelante. Bueno, quiero decir que hicimos este capítulo también como en reconocimiento, pues también a los consejos que apoyaron a los superiores generales y a todas las generaciones que han apoyado los proyectos congregacionales, pues porque en este gran capítulo vienen la celebración de capítulos, de proyectos, de nuevas fundaciones, de que se cierran como todo eso se narra ahí, se dice lo más relevante de cada etapa. Entonces, nuestra madre fundadora, que ya vimos, pasamos adelante, primera sucesora, la madre Nieves, que puso en práctica o empezó la renovación de las constituciones, la renovación postconciliar, la madre Margarita, que le dio seguimiento y pues que también marcó historia por su actitud en la congregación, porque pues hizo mucho en el sentido de la identidad y de la vivencia de nuestra vida consagrada. No voy a descender a hechos que pues ahí ya narramos. Continuamos, madre Josefa Valtierra, ya decíamos que le tocó también renovación de constituciones ya aprobadas, la del 84, y la madre María Petra González, su sucesora, que impulsó mucho pues la vivencia, la comprensión y vivencia de nuestro carisma, y pues también desde las etapas de formación. ¡Bravo! Y lo sigue haciendo. Continuamos. La madre Eloísa Villegas Arteaga, que está presente aquí. Pues también, para cada una fue difícil afrontar los cambios que hubo, que si en la escuela ya no se va a trabajar así, que si hay menos personal, que cómo hacemos con estas fundaciones que nos piden, que hay que discernir cómo o qué comunidades recoger y qué comunidades dejar. Pues todo eso le tocó a la madre. También a la madre Eloísa empezó ella, no, desde la anterior la madre empezó a enviar hermanas a estudiar fuera, a Roma. Y continuamos la madre Rosalba, que ya había sido vicaria, pues que puso mucho énfasis en la parte humana de la formación, en la parte teológica, que todavía hay varias hermanas con sus encargolados de libros de teología, y que también puso mucha atención a la salud de las hermanas, pues entre otras cosas. Continuamos, la madre María del Carmen Barraza, que pues ya le tocó hacer muchos cambios y hacer pues documentos, renovar documentos de nuestra institución, como son ya las constituciones que tenemos actualmente. Vean cuántos años tienen y que ya otra vez estamos renovando, revisando nuestras constituciones. Pues es camino de toda la vida. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las generaciones también, nosotros vamos cambiando, todo va cambiando. La iglesia también va dando nuevas orientaciones. La madre, bueno, también menciona la madre Carmen Barraza, la segunda edición o versión del PESE, de la plan de formación. Y la madre Virginia Morfi, pues poner en práctica todo eso también, y vino en esta etapa también de pandemia y de reestructuración, renovación, y que capítulo especial, con ella empezamos a hablar también de asamblea congregacional de verano. Ya no se hizo la primera asamblea de forma virtual para revisar la parte de la misión de nuestra congregación, reestructurar, renovar nuestra misión a la luz del carisma. Y bueno, pues en 2 periodos pues hay bastantes hechos relevantes que se vivieron aquí. Y pues para todas ellas, bueno, continuamos. Y la madre actual, la madre Carmen Consuelo, que está el camino de su periodo, pues para todas pues es una expresión de gratitud. Coincidimos, o entre ambas partes vemos, como no decimos uno, sino varios, un común denominador en la lucha, en el trabajo, el empeño de cada uno de ellos como cabezas, como superiores mayores, de mantener el espíritu de nuestros fundadores, de renovarlo, de mantenerlo vivo y de llevarlo adelante, de mantener las obras apostólicas. Bueno, hay muchos aspectos que vemos en común de una y de otra parte. Y bueno, pues, ¿quieren saber más? Lean la obra. La van a leer cuando la tengamos. Ahorita está en obra negra, necesita nada más, pues una revisión minuciosa en la parte, digamos, del aparato técnico,
redacción o así detalles, pero que en contenido ya está, y también en que los nuevos equipos de gobierno digan, pues ya detalles de la edición. Falta pues diseñar la obra para hacer la edición, impresión, publicación, y que Dios mediante pronto la tendremos en nuestras manos y esperamos que sea un instrumento formativo, no solo para las nuevas generaciones, sino para todas, conocernos más a nosotros mismas y conocer nuestra congregación hermana, para valorar más nuestros fundadores de ambas partes, nuestras congregaciones, este caminar, y alabarlo y darle gracias a Dios, y que nos motive también a seguir trabajando por esta unidad en la que el corazón de Jesús ha querido que vivamos, por el carisma, por el Espíritu, por sus dones y bendiciones. Hasta aquí. Muy bien, si quitan compartir pantalla, por favor, quien está la parte técnica. Queridas hermanas misioneras, queridos hermanos misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, es un tesoro el conocer, el ver a nuestros fundadores, ¿verdad? Y también a todos nosotros que somos continuadores de su obra. Son 300 páginas, quizás un poco más, apasionantes, ¿verdad? Que gracias a este anhelo de historia conjunta y que de modo especial su génesis en esta parte más fuerte inició la Madre Virginia Figueroa ya en el año 2012 con el Padre Ignacio Alcalá, y que se ha tenido bien a seguir, destaco que en los últimos años se han tenido estas relaciones interconsejos una vez al año, y pues compartir los padres, la madre de vicaría en espiritualidad, en los apostolados, en la formación. Son experiencias y retos desafiantes, pero que nos llevan a descubrir lo valioso de nuestra historia, de nuestra vida. Entonces, que al conocer estos datos que nos ha llevado a los archivos, a reavivarlos, reinterpretarlos, juntarlos, y que nos plantea un desafío, conocer más la figura de nuestros padres, de nuestra madre, ¿verdad? Y en segundo lugar, este espíritu de comunión. El carisma Dios lo da a una persona, pero lo da para compartirlo. Gracias a Dios que lo compartieron. Vivieron situaciones muy fuertes, muy duras. Nada más comparto además de esa, una que decía, el señor obispo de Chiapas, don Lucio Concepción Torreblanca, en 1951, 52, después de la aprobación diocesana, le decía nuestro, y dice, mire, su congregación fue aprobada para las misiones y ya manden los sacerdotes para la misión. Y Mamercita le decía a nuestro, no manden ninguno hasta que se formen bien. Y entonces, pues estaba entre la espada y la pared. Y no es como algo improvisado. Fíjense, lo se decía hasta el 52 y hasta el 54, que más o menos los preparó, los formó, los envió. Pero a veces desde fuera, desde lejos, desde otras circunstancias, son realidades que no se entienden. Y pues ese es un desafío, conocerlos, conocer su espíritu, conocer su oración, conocer su temple, su consistencia, pero con esa preocupación de padre, madre. Y pues es otro reto que para todos conocemos muy bien los orígenes, tenemos muchos documentos, pero ya después, cuando hay más cámaras fotográficas, hay menos fotos. Cuando hay ya el tiempo de ordenadores y otras cosas, hay menos escritos. Y uno de los puntos del padre Jesús Gómez, de historiador, decía, o sea, la historia es la maestra de la vida. Si se pierde,
pues se pierde todo. Y entonces necesitamos reavivar. Y hoy más que nunca, pero esto que se está dando paso desde el año 2012 de esta unión, de este compartir tiempos y espacios, información fundacional, también nos lleva a que pues pongamos lo mejor de nosotros hoy. Hoy la teología habla de familia carismática y entonces los laicos, misioneros del Sagrado Corazón, las laicas misioneras del Sagrado Corazón, las misioneras del Sagrado Corazón, los misioneros del Sagrado Corazón, somos familia. Esta es por donde nos lleva la iglesia y tenemos que hacer realidad esta dimensión de amor, reparación. Entonces, el lema de nuestro capítulo general, y con eso vamos cerrando, es reconciliados en el corazón de Jesús. Y aquí están, si los ven, los padres capitulares. Sí, reconciliados en el corazón de Jesús, construyamos un camino de fraternidad, misión y sinodalidad. Reza nuestro lema. Hemos leído la carta de la Madre Carmen, unidos como familia. Queremos redescubrir estos retos y estos desafíos. Queríamos hacer en comunión con toda la iglesia un conversatorio en el espíritu, porque la Madre Felicitas, la Madre Petra Rojas, no han dedicado una hora, ni un día, meses a escribir estas 300 páginas, y de nuestra congregación, el padre Tadeo, el padre Ignacio, el padre Enrique, pues han hecho estas obras. Han trabajado mucho, mucho, y entonces no podemos decir que se escribió y aquí quedó. La pregunta que íbamos a trabajar en el espíritu es ¿qué retos nos quedan? ¿Qué desafíos nos quedan? ¿Cómo tenemos que profundizar nuestra espiritualidad? En este año, pues nos ha llegado la encíclica Dilexit Nos. Hemos celebrado, ya ven, compartido a todos los obispos y todas las instancias de México que celebráramos una novena del corazón de Jesús. Y esta es la riqueza de nuestra espiritualidad. Y estos son los desafíos y son los retos. Se escribió con mucho profesionalismo académico, que es gracias a la formación que nos ha dado nuestra congregación femenina y masculina, esta historia. Pero estas son letras, son hojas, pero tienen un espíritu, y el espíritu no es para quedarse en el pasado. Como decía el Papa Francisco cuando se tenía el año jubilar, el año de la vida consagrada, 2014-2015, decía: mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Hermanas, hay una historia conjunta. Hermanos, démosle gracias a Dios por su obra en tantas personas, pero que nuestro presente sea con pasión, sea con entusiasmo, ese que movió a nuestro y a nuestros primeros hermanos a dar la vida con mayor pobreza que ahora, con mayores retos y desafíos, siempre abriendo caminos. El padre Herminio, hermano del padre Fausto, de la madre Leti Vázquez, decía: pongan en la historia de la congregación, allá en el año 81, que la congregación siempre ha estado en construcción. Siempre ha estado en construcción. Vamos a hacer una casa, construyanla. Vamos a abrir una escuela, construyanla. Vamos a hacer
pastoral, construyan, siempre en construcción, es vivir en pasión. A nosotros, hoy, 2025, en pasión, ¿qué nos toca construir? Y con esperanza, el futuro con esperanza. No podemos caer en lo que muchas veces nos decía el Papa Francisco: es que somos menos, es que somos mayores, es que estamos enfermos, es que ya cerramos tal obra. Eso no es lo que tenemos que dialogar. Es cómo compartir el amor del corazón de Cristo y Santa María de Guadalupe, como nos lo enseñaron estos dos grandes personajes en la historia de México, que inició en un contexto, pero que ahora lo tenemos que marcar nosotros. Pues con esta gratitud, hermanas, con este anhelo de convivencia, hermanos, pues lamentamos no poder estar juntos físicamente, pero unidos en el Señor, que nos lleve a conocer nuestra historia y a escribirla mejor. Pues gracias, gracias y gracias, y que Dios les bendiga hoy y siempre. Si gusta el Padre Ignacio que nos cante aquí para que ustedes lo escuchen y todos cantamos la estrofa del himno de los misioneros, y ustedes canten la estrofa del himno de las misioneras y les escuchamos, y con eso concluimos. Misioneros del Sagrado Corazón, que lleváis el mensaje del amor, anunciando en el mundo la verdad. Sois testigos por María del amor y de la paz. Muy bien, madres, les escuchamos. No se oye. Es que tienes que son los traumas de que, ay, tú el micrófono, tú el... Madre. Las escuchamos con mucho amor, pero no oímos nada. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a ustedes, un aplauso. Madre Carmen, congregación, buenas tardes, buen provecho, hasta luego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los seguimos teniendo en cuenta en nuestras oraciones, puesto que todavía ellos seguirán trabajando, acaban de terminar sus ejercicios espirituales y continúan con su capítulo para la nueva elección o reelección, ¿verdad? ¿Quién sabe qué puede venir? Muy bien, gracias, hasta luego.